Muy buenas tardes, tengan ustedes. Es un honor y un privilegio para Russell Bedford el darles la acogida y el permitirnos compartir con ustedes este How to Be Talk. La intención es llevar a ustedes al siguiente nivel de comprensión, de desafío sobre la inteligencia de liderazgo. Quisiéramos nada más iniciar con la presentación de nuestra firma. Russell Bedford es una firma de consultoría global, la misma que se focaliza en un principio y es acompañar a los negocios hacia el futuro. 101 oficinas alrededor del mundo donde presentamos nuestros productos y servicios en una gama de oferta de áreas contables, financieras, tributarias y todo el portafolio de lo que un negocio requiere para mirar hacia los nuevos desafíos y retos hacia adelante. How to Be tiene el gusto y el honor de presentar a William Ramos, quien es un asociado de nuestra firma y con quien venimos trabajando algunos proyectos desafiantes y sobre todo William como creador de la inteligencia de liderazgo, un investigador y su hoja de vida lo está ahí plasmado en la pantalla. Creo que ahora que te escuchen, William, las credenciales quedarán cortas, así que no me voy a demorar mucho ahí. Permítame nada más, Cristina, por favor, tener la gentileza de pasar a la siguiente diapositiva, con la que terminaré mi exposición. Soy Marcelo Bueno, soy socio de la firma Russell Bedford, y quiero compartirles que nuestra línea de negocio How to Be es un hub integral de transformación de cultura organizacional Engage a través del potenciamiento de la inteligencia de liderazgo. Probado, diferente e integral. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Construir de alguna manera un desafío a las compañías para acompañar a su recurso, a su talento humano, para llevarle al siguiente nivel. Somos este hub de potenciamiento y desarrollo de liderazgo que cumple como principio una estrategia emergente que debe salir y al convertirlo en una estrategia se convierte en un acelerador de éxito, en dar una noble ventaja en el mercado y sobre todo impactar de forma mensurable en los resultados. No más, William, tú eres aquí la estrella de esta invitación desde How to Be Talk, así que te doy el micrófono. Gracias a todas las decenas de personas que nos están acompañando y gracias por su gentileza al permitirnos estos pocos segundos el tomar nada más el arranque para dejarte en los micrófonos, William. Por favor, el micrófono es tuyo, William. Bienvenido. Marcelo, buena tarde, muchas gracias y gracias a todas las personas que han querido aceptar nuestra invitación. Seguramente muchos de ustedes ya estuvieron en nuestro primer encuentro de hace 2 semanas atrás y de alguna manera hemos sembrado en ese encuentro las bases para poder avanzar a esto que hoy en el mundo entero del liderazgo, de los avances del liderazgo, nos han demostrado cuánto ha cambiado realmente en la forma o los modelos de liderar o de dirigir, pero en este caso, en este mundo actual de una crisis mundial donde se ha puesto a prueba especialmente esto que nosotros tanto hemos llamado el poder del conocimiento, el poder del saber. Seguramente ustedes en sus empresas afrontando cada uno de estos momentos tan críticos financieros de producción, las personas, es donde mejor se ha podido poner o se ha revelado mejor las capacidades para lograr darle una dirección y un rumbo a las compañías y seguir avanzando hacia los objetivos que de alguna manera tendrán que replantearse. Entonces, en este encuentro, y de nuevo gracias a todos, sé que van a seguir llegando algunas personas, nos hemos trazado 2 objetivos fundamentalmente. El primero será reconocer el liderazgo más allá de ser un programa de capacitación para elevarlo a la categoría de estrategia, que potencia el conocimiento y el uso inteligente de los datos convertidos en información. En este primer punto quiero destacar que quizá uno de los elementos que menos le han favorecido al desarrollo de la inteligencia del liderazgo es que el liderazgo como tal se ha visto como una opción en el aprendizaje y en el desarrollo del conocimiento de los ejecutivos, de los gerentes, de los directores, y en general de todas las personas que están dentro de las organizaciones.
Y en este caso, cuando hablamos de inteligencia de liderazgo, estamos hablando de cómo podemos elevar a la categoría de palanca estratégica, incluso de elevarlo a la categoría de valor organizacional. Mientras el liderazgo permanezca exclusivamente como una manera de elevar nuestras capacidades o nuestras competencias y no se adhiera al pensamiento estratégico de las organizaciones, quedará a la opción del uso de las personas que estén permanentemente o no tan permanentemente capacitando, actualizando sus conocimientos y preparándose para retarse ante los retos, ante los problemas que estamos encontrando permanentemente en la vida de la organización. El segundo punto es ascender el entendimiento del liderazgo a la categoría de ser una capacidad consciente y no tan solo estar viendo al liderazgo como simplemente una competencia que se requiere para que se ajuste al perfil de un cargo en las empresas. En otras palabras, el mundo de hoy exige cada vez mayor conocimiento, pero también exige que ese conocimiento tenga una conexión profunda con el nivel consciente. Es decir, el liderazgo consciente está básicamente fundamentado en la capacidad que tenemos los líderes de reconocer hasta dónde podemos estar realmente produciendo un efecto positivo o qué tanto estamos afectando la organización cuando dejamos de ser conscientes de que tenemos uno de los poderes más elevados y más potentes del ser humano, que es la capacidad de transformar la realidad. Entonces, sobre estos dos puntos vamos a desarrollar nuestro encuentro de hoy. Tendremos algunas preguntas, seguramente del auditorio, de los participantes. Tendremos unas encuestas que amablemente nos gestionará Marcelo y nuestro equipo de apoyo en tecnología. Y, por favor, fundamental, participen, dudas que tengan, levanten su mano. Está el WhatsApp abierto para ir creando espacios y preguntas y respuestas en la medida de lo posible, que el tiempo asimismo nos lo permita. Estupendo, estupendo, William. Muchísimas gracias. Te copio y te retorno. Fantástico los dos desafíos que hemos puesto. Nada más quiero comentarte, estamos más de 110 personas conectados ya en este momento y siguen llegando en la sala de espera, nos van golpeando la puerta. A mí me nace, William, nada más una pregunta que quiero conectar con lo que tú has dicho. ¿Cuál es la relación que existe entonces entre nuestro tema pasado, que fue el conversatorio anterior, el cual trató de los 6 principios gobernantes para gestionar el cambio inesperado frente a esta inteligencia de liderazgo que hoy nos comentas? Te doy el paso inmediatamente, William. Ahí está el desafío. Bien, Marcelo. Realmente, el primer webinar, si miramos con detenimiento el título del programa, de la presentación de la conferencia, entendemos que se hablaba de la gestión inteligente del cambio inesperado, es decir, cómo realmente ante situaciones como la que estamos viviendo, debemos ser capaces de utilizar el conocimiento, tanto tácito como implícito, y poder abordar esta situación inesperada de crisis. Por eso hablábamos esencialmente de que al final 6 leyes o 6 principios gobernantes que se acoplaban a la manera de abordar esta crisis exigían ante todo un acto consciente e inteligente para gestionar esos 6 principios, o esas 6 palancas. Entonces la relación, para concluirte la respuesta es, si no tenemos un nivel de inteligencia consciente, será muy difícil gestionar los 6 principios de los cuales hablábamos en el primer webinar. Es decir, si podríamos decir que en este momento estamos en un segundo tiempo de este partido, para explicar entonces cómo, desde estos 2 objetivos, podemos ser capaces de gestionar inteligentemente los principios que estudiamos, que los puedo recordar: el principio de la realidad, reconocer qué está pasando;
el principio de la renuncia y es el abandono necesario de algunos paradigmas, el principio de resignificar las creencias y algunos elementos que de alguna manera hoy no juegan ni se ajustan realmente a la situación real, el principio de rapidez, el de rectitud, que son todo lo que son los elementos de moralidad, y por supuesto el de resolver, que es al final por donde se nos mide el liderazgo. Eso es básicamente, Marcelo. Excelente, William. Gracias. Nos ha quedado claro. Estamos reportando el crecimiento de la audiencia. Así que, por favor, venga, sigamos. Estamos muy interesados en escucharte. ¿Qué más tienes para nosotros? Gracias, Marcelo. Muy bien. Entonces, de alguna manera, debemos comenzar con un elemento fundamental. Y es preguntarnos realmente si en las empresas, en sus empresas, se ha visto la gestión del conocimiento como algo verdaderamente estratégico, diferencial, que potencia el capital humano, la gestión humana, para que las personas sean realmente las que generan el valor y la riqueza en las organizaciones y en las sociedades. La gestión del conocimiento es aquella que pretende poner al alcance de cada empleado la información que necesita. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que necesita nuestra gente puntualmente para que en el momento preciso que se enfrente a una situación que le exija el conocimiento, la sepa resolver de manera inteligente y de manera efectiva? La gestión del conocimiento es un concepto aplicado en las organizaciones que esencialmente pretenden transferir ese conocimiento y esas experiencias entre todo el sistema de la organización o la cultura de la organización. ¿Por qué avanzo con este tema y comienzo con este tema? Porque la gran pregunta es si realmente en sus organizaciones existe un valor en el capital intelectual que se ha comprado seguramente durante muchos años, miles de horas, miles de dólares, que se han puesto como un servicio que la compañía entrega a sus colaboradores para que ellos a su vez lo retornen en los beneficios. Creo que todavía se percibe que todos los programas que las organizaciones compran y entregan a sus ejecutivos, muchos de los ejecutivos y de las mismas organizaciones no tienen claro que se está entregando un capital, un conocimiento que se ha comprado y que tiene que ser verdaderamente usado. Es como si las compañías compraran un sistema nuevo de tecnología, un software nuevo, cámaras de seguridad y no se empleara. Yo creo que aquí comienza el gran reto y la gran pregunta. ¿Cuántas horas han comprado ustedes de capacitación en liderazgo? ¿Y cuántas de esas horas realmente están hoy puestas en la conciencia de sus líderes, de tal manera que puedan emplear ese conocimiento en la resolución de los problemas que hay que resolver desde el liderazgo? Por eso el capital intelectual hoy se reconoce, sin duda, que garantiza que lo que se compra no es un regalo, no es un obsequio para quienes asisten a estos programas, si quieren o no utilizarlo. Hemos encontrado que si se tratara de algún programa de habilidad dura, de administración del tiempo quizá, o quizá desde una carrera como la ingeniería, la economía, el marketing, la misma contaduría, la medicina, toda persona que asista a un programa de actualización sabe que cada minuto le puede llevar a evitar un gran problema, porque existen fórmulas, ecuaciones y maneras, de alguna manera, de llevar eso a la cuantificación del conocimiento. Pero se ha creído que el liderazgo no tiene esa condición
Y es un error inmenso creer que esas competencias o esas habilidades blandas, que son esenciales en esa relación tarea-relación con el empleado, de alguna manera no tiene fundamentos cuánticos, fundamentos de medición, métrica. Entonces, cuando se sale de estos programas y se regresa a la realidad, con dificultad se conecta el conocimiento con las situaciones de todos los días. Y es increíble cómo continuamos viendo problemas repetidamente cuando nuestros líderes han asistido también repetidamente a programas permanentes de actualización. La pregunta es, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está almacenado el conocimiento? Repito, es como si compraran ustedes 500 cámaras de seguridad y estuvieran hoy almacenadas en uno de sus depósitos con toda la basura que a veces se guarda. En este momento vital, decimos que el capital intelectual se incrementa a través de la creación de diálogos y de compartir experiencias, de invertir necesariamente en capacitación, reconociendo que no puede ir al final de un periodo como un gasto más, porque no aparecen los balances finales, pero sí aparecen los balances finales posiblemente pérdidas que pueden ser producidas por una mala gestión del liderazgo. Pérdidas de mercado, pérdidas de cliente, alta rotación de colaboradores, recapacitación nuevamente, un costo en capacitar, todo eso va cargado al gasto, pero es producto del no utilizar muy bien el conocimiento inteligentemente. Igualmente, construir espacios para la creatividad, cómo tomamos ese conocimiento y lo conectamos con los problemas de nuestra organización, promover el trabajo grupal para de ahí complementar todo el conocimiento, pero al final, quizá fundamental, es cómo estamos garantizando la aplicación de ese conocimiento al día siguiente de haberlo comprado. ¿Cómo lo estamos garantizando? Lo más lamentable es ver que muchos ejecutivos llegan de programas de muchas horas de estudio, llegan a su realidad nuevamente con un certificado, con un diploma, pero no hay una metodología muchas veces donde se baja el conocimiento, se ancla la organización y se va constituyendo en capital. Ha sido inversión en tiempo y en dólares que está puesta en la cabeza de sus líderes. ¿Cómo vamos a lograr bajarlo y convertirlo realmente en ese capital intelectual? Hay varios estudios que han demostrado lo que hoy exige realmente las nuevas generaciones, que de alguna manera no son más que personas con conocimientos nuevos que llegan a ajustarse a unas culturas que muchas de ellas todavía se mueven sobre paradigmas antiguos. Algunos datos importantes: el 35% de esta famosa y conocida generación de los millennials buscan empresas donde se les capacite y se les desarrolle profesionalmente. Hay un 12% de personas que abandonan sus empresas al no ver que allí hay posibilidades de desarrollo en sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades. Un 70% de las empresas reconocen el impacto negativo en sus costos al renovar permanentemente su planta o su equipo de personas que rotan y que van viajando de empresa en empresa. Hoy el mundo no, los jóvenes que están llegando a las altas direcciones o a las gerencias medias no están pensando permanecer allí mucho tiempo, como quizá nosotros en nuestra época considerábamos toda una carrera en una misma empresa. Solo que si estos jóvenes no encuentran allí a unos líderes que reconocen en ellos la necesidad del aprendizaje y el desarrollo, no tendrán ningún problema de estar cambiando permanentemente a un costo muy alto. Un 25% de empresas dicen que invierten en capacitación y logran hasta un 25% más de ganancias. Y al final, un 8.5% de empresas han incrementado hasta un 10%
en desarrollar a las personas, logrando hasta un 8.5% en la productividad. La pregunta es, ¿cuánto hemos comprado en conocimiento? No, la pregunta es, ¿cuánto del conocimiento comprado hoy está anclado a la cultura de las organizaciones? Podríamos tener paredes repletas, colgadas de certificados, de diplomas, pero eso no representa ningún ROI, ningún retorno de inversión que las organizaciones hacen comprando el conocimiento. Estos datos registrados el año pasado por fuentes importantes que dejo aquí presentadas, nos están llevando entonces a serias preguntas. Primero, ¿es acaso el liderazgo una opción? ¿Es una teoría más? Realmente, aquí quiero mostrarles cómo el liderazgo viene siendo un elemento vital en las sociedades más antiguas. Desde el año 2300 e incluso mucho antes, hay documentos que muestran que esas sociedades concentraban gran parte de su vida en el estudio de la capacidad de los líderes de gobernar, de dirigir a sus comunidades, de transformar esas sociedades. Año 500, Confucio ya tiene documentos profundos sobre la importancia de los líderes. Año 300 antes de Cristo, Platón habla de los líderes desde la polis, desde la política. Maquiavelo, en su famoso libro del Príncipe, por allá en 1513, plantea rigurosamente los estándares que debemos continuar o debemos gestionar para poder dar una dirección y un cambio. Incluso ya en 1841, más cerca a nuestras épocas actuales, y de ahí en adelante, hasta Freud, interviene en el estudio de los líderes. Realmente, si quisiéramos concentrarnos en las épocas, desde 1900 aparece una primera gran teoría, la teoría del hombre, del gran hombre, del conquistador, del hombre que básicamente era el único capaz de conquistar, y entonces simplemente se hablaba del gran líder. Ya en 1930 aparece la teoría de los rasgos. Estas teorías ya están soportadas desde la ciencia, la investigación académica en grandes universidades. Este lo hizo Michigan, después lo hizo Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, la Sorbona, en fin, varias instituciones grandes de peso pesado plantearon la teoría de los rasgos, que básicamente planteaba que el líder tenía unas características, estudiaban las características de los líderes que en ese momento brillaban públicamente, y entonces se consideraba que el líder nacía. Ya en 1950 aparece la teoría del comportamiento, en donde aparecen conductas diferenciadoras, y entonces se habla de que el gran equilibrio del líder estaba en cómo lograba mantener la relación entre la tarea y los colaboradores. Ya en el año 60 se lanza otro estudio y otra teoría se habla del liderazgo situacional. Allá aparecen grandes autores como Ken Blanchard, que hoy todavía sigue siendo una teoría usada estratégicamente en las organizaciones que deciden inteligentemente acoplar este modelo. Como ven ustedes, hemos pasado por diferentes eras y uno se preguntaría, ¿y cuál es realmente entonces la era en la cual hoy debemos estar observando y estudiando? Pues del año 70 a hoy han aparecido muchas más. La teoría de influencia, que hablaba del liderazgo carismático como quizá el elemento vital que lograban los líderes utilizar para influir en las personas y cambiar sus realidades. Aparece el liderazgo transformacional, que hace parte de la teoría del relacionamiento. Es un liderazgo todavía muy usado, muy fuerte, porque transforma culturas. Ya en el año 2000 a 2010 se desarrollan las teorías emergentes, que tiene que ver con toda el componente VUCA,
las crisis que estamos abordando, los cambios que estamos abordando. Y hoy, sin abandonar muchas de estas teorías, estamos hablando de el neuroliderazgo. Es decir, las neurociencias hoy ya nos están entregando suficiente información hasta ahora, nos faltará muchísimo más, que nos ha llevado a entender que el liderazgo tiene que ver con unos procesos cognitivos y no solamente de orden, de conducta, de competencia. Todo está concentrado hoy en el cerebro de los líderes. Cuando hablamos de neuroliderazgo, entonces, podríamos decir que nuestro enfoque de este encuentro estará centrado en la inteligencia del liderazgo. Y si vamos a hablar de la inteligencia, sería imposible no comenzar hablando de lo que el doctor Garner en la Universidad de Harvard en el año más o menos 60, 65, por allí comienza todo un ejercicio para entender qué es la inteligencia, porque solamente se entendía la inteligencia como el componente cognitivo, las pruebas IQ, que medían esencialmente sus capacidades lógico-matemáticas y sus capacidades lingüísticas. Cuando el doctor Garner abre el espectro de la inteligencia, que cambia radicalmente el paradigma de lo que es o no es ser inteligente, desde ese momento comienzan las neurociencias a tomar mucha más fuerza, cuando el doctor Garner dice que la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. El doctor Garner habló de las inteligencias múltiples, es decir, que los seres humanos no tenemos solo una inteligencia, sino que en su comienzo hablaba de 7 inteligencias. La lingüística, la musical, la espacial, la corporal, la lógico-matemática, porque con esas inteligencias podíamos resolver los problemas que día a día encontrábamos. Esto modificó completamente la estructura del pensamiento de inteligencia. Y desde ahí se comenzaron a desarrollar muchos más estudios como la inteligencia emocional, la inteligencia social, y hoy estamos hablando categóricamente de la inteligencia de liderazgo. Vamos a verlo más adelante. La inteligencia... Sí, William, gracias. Gracias por la gentileza, William. Estoy haciendo nada más aquí de pivot para poderte compartir un poquito los avances de la conectividad con el equipo y con las personas que nos honran con su presencia. Para darte un poquito de respiro y de oxígeno, fíjate que a mí me hace muchísimo sentido, tal vez yo lo resumo, que liderazgo no es un sustantivo, sino es un verbo. Creo que hemos confundido pensar que el liderazgo es un fin, una meta, cuando realmente es un recurso, es un instrumento, un vehículo que nos debe llevar hacia un puerto feliz. ¿Qué sentido me hace cuando tú nos cuestionas cuál es el capital intelectual? Y eso me trae nada más a colación cosas que hemos vivido todos y en algún momento, alguna vez un profesional me decía, mira, la empresa me envía a mí a estudiar tablas dinámicas, pero me duró 2 semanas el aprendizaje. Al cuestionarlo por qué, me dijo porque regresé a la empresa y nunca me pidieron nada con tablas dinámicas. Me hace sentido cuando nosotros, no solo la empresa, porque también individualmente hemos hecho esfuerzos en prepararnos, pero la empresa no me abre el canal, no me abre el camino, mi jefe no me da la oportunidad. Sigo siendo un buen hacedor de cosas, pero muy poco contributorio. Y creo que el mundo está dando un cambio radical, ese liderazgo inteligente, por eso me apasiona lo que tú has dicho. Y nada más, William, para no quitarte tiempo y espacio a la conexión con lo que tenías, sí. Hay una pregunta de Cristian que quiero nada más leértela, porque me parece que hace un contexto pertinente en este momento. Él nos dice, ¿cómo se podría explicar la importancia de esa cuantificación a los empleados, entendiendo que el conocimiento es lo más importante que posee una persona? Y en muchos casos los empleados piensan que es una pérdida de tiempo la capacitación que brinda la empresa. Micrófono bien, abierto excelente. Para ti. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Sin duda, todo esto hace parte de una cultura que tú, Cristian, como líder,
necesariamente tendrás que ir transformando. Si ya lo estás haciendo, pues ese es el camino. La capacitación ha tenido unos tintes de pérdida de tiempo, quizá precisamente porque las personas cuando van a estos programas y regresan, no encuentran una relación entre lo que han recibido frente a lo que viven en el día a día. Puede ser que desde ahí este concepto de pérdida de tiempo es natural, porque cuando uno está en un lugar y se le exigen unas metas, unos retos, y me han enviado a un programa de capacitación que posiblemente me serviría para afrontar esos retos, pero no hay un clic, no hay una conexión entre estas dos realidades, simplemente ha ido tomando el calificativo de pérdida de tiempo. Lo segundo es la calidad del conocimiento. ¿Qué manera o de qué manera podemos asegurar que lo que estás comprando, Cristian, para ti o para tu gente, realmente es el programa que necesita tu gente para cambiar los paradigmas, remodelar las formas de trabajo, reestructurar sus metodologías? Entonces tiene que ver también con eso. Y lo tercero, quizá lo más importante, infortunadamente, las personas en un importante porcentaje en las organizaciones han perdido su mirada hacia la importancia del conocimiento y están más fundamentadas hacia el hacer y el pago, el concepto nominal. El conocimiento como tal se ha ido perdiendo en términos de valor. Pero no nos quedemos solamente en ese entorno, Cristian. Si tú te devuelves en tu vida a tu academia, a tu escuela, revisa muy bien cuánto de lo que tus padres pagaron para entregarte a ti realmente hoy lo estás utilizando. ¿Cuántos problemas de la vida has tenido que resolver solo en la base de prueba y error, cuando posiblemente alguno de los conocimientos que te entregaron se perdió en el almacén, aquel donde guardamos tanta información? Entonces, hay varias opciones, Cristian y Marcelo, pero en principio yo pienso que son esas tres. Reto de los líderes es cómo empiezan a entender que las personas necesitan, quieren, pero ¿qué les estamos entregando? Y segundo, ¿cómo estamos logrando bajar eso a su día a día? Básicamente. Vamos a continuar entonces. Gracias, William. Seguimos. Muy clara tu explicación. Adelante. Con mucho gusto. Hay un elemento fundamental y es, miremos la palabra inteligencia, lo que significa. La palabra inteligencia no es tanto cuánto sabes, sino cuánto usas lo que sabes. Entonces, la palabra misma en su estructura etimológica habla de que inteligere significa intus, entre, y legere, leer y seleccionar. En otras palabras, puedes tener 1.000.000 de datos que no se han convertido en información. Y cuando llega una situación vital, no podrás encontrar esos datos en ese almacén desordenado. Cuando entras a buscar, cuando entras a tu mente a buscar la información, no la tienes clasificada, no la tienes vinculada, y entonces simplemente cometemos grandes errores o evitamos simplemente abordar o exponernos a situaciones. En otras palabras, la inteligencia es esa capacidad humana de razonar, de detenernos y entrar a una inmensa velocidad a buscar la información, como cuando vamos a pasar una avenida, como cuando vamos a tomar un autobús, cuando vamos mecánicamente a cepillarnos los dientes. Todo eso entra en el proceso del sistema de neuronas de la inteligencia. Entonces, la inteligencia, al tener eso como un descriptor fundamental, se mueve en 4 pasos fundamentales. Lo primero, la conciencia. ¿Qué información estoy buscando? ¿O qué datos me hacen falta? Luego, el razonamiento y la comprensión.
Observa que si estuvieras en un programa en este momento de 8, 16 o más horas de liderazgo, tendríamos que estar elevándonos al nivel de conciencia entre lo que te estoy entregando y tu realidad. El liderazgo consciente obliga a que conectes siempre con la realidad, como por ejemplo, repito, el paso de una avenida donde tú pierdas conciencia, puedes tener toda la información, mirar para cada lado, tener cuidado al pasar, medir la distancia, pero si te desconectas un segundo de ese nivel de conciencia, de esa información que has aprendido a través del tiempo, podrías simplemente perder la vida en ese descuido. El tercer paso es ya buscar la información, elegir la información, tomar la decisión y ejecutar. Pero si no tengo en ese almacén el orden, los datos, la información y la experiencia, habiendo puesto ese conocimiento al servicio de las situaciones, simplemente no vamos a producir un efecto positivo. Y al final, la inteligencia dice, tendríamos que llegar a la reflexión del aprendizaje. Si lo traemos a lo que es la formación ejecutiva, preguntémonos, ¿cuánta información tenemos? ¿Cuánto hemos estudiado de liderazgo? ¿Cuántos qué nos han entregado? ¿Cuántos cómo nos han entregado? Porque las teorías son muy válidas, pero los instrumentos para bajar la teoría es lo que a veces simplemente no hace conexión con la realidad, y entonces al ver que no hay manera, en el segundo o tercer día simplemente has abortado ese conocimiento. Desde esta base, decimos entonces que la inteligencia humana pasa por 4 procesos cognitivos, que es la atención, es decir, ir a la memoria, es ahí el stock del conocimiento, codificar la información, buscar en el almacenamiento de datos que me puede servir y finalmente recuperar esa información y aplicarla. Por favor, no piensen que esto es algo nuevo en tu cerebro. Lo vienes haciendo desde niña, desde niño. Revisa cuántas cosas mecánicas en el día a día estamos haciendo y pasamos por estos 4 niveles de inteligencia o de proceso de inteligencia cognitiva. Estos 4 niveles nos pueden desencadenar los resultados que ves aquí al frente, como por ejemplo el pensamiento versátil y adaptable, la invención, la comprensión, la resolución de problemas, la adaptación, el remodelaje, la generación de soluciones. Nada de esto que ves allí a tu derecha podrá funcionar si no entrenamos nuestro cerebro para trabajar en un proceso lógico cognitivo. El liderazgo, al igual que una ciencia exacta, como una ingeniería, igual que una medicina, debe pasar por procesos ordenados. Marcelo, no sé si tengas alguna pregunta de los asistentes. William, gracias por darme la palabra. Y más que los asistentes, recopilo mucho de lo que están planteándose, pero particularmente quiero hacerte una reflexión personal. El liderazgo ha tenido una dificultad muy grande y lo voy a hacer un comparativo como era la profesión de ventas. Anteriormente pensábamos que bastaban todas esas destrezas y habilidades comunicacionales y un buen locutor que podía manejar el verbo era el mejor vendedor que teníamos. Se ha demostrado a través del tiempo que la venta es una técnica, es un proceso, que hay herramientas que hacen que el resultado sea diferente. El liderazgo es exactamente igual. Uno piensa que el líder es porque asumí la responsabilidad de un cargo con autoridad que me confiere, obviamente, la organización, pero es distinto el poder que me genera el poder guiar, orientar a mi equipo, dar dirección. Pero eso hay que estudiarlo. Eso tiene unas teorías y tiene unos procesos y tiene unos métodos. Es esta la inteligencia de liderazgo que tú nos estás transmitiendo. Esto no es simplemente si nace o hace. Esa pregunta quedó mandada a recoger hace mucho tiempo. Soy de la teoría de que, no sé, necesitamos 40 millones de personas para que salga un talentoso dentro de ello. Y si es que estás fuera de eso y te pasa igual que a mí, te toca trabajar duro, muy duro para desarrollarte. Entonces, William, es lo que estamos recogiendo, por supuesto que es así. Nada más de 140 personas seguimos sumándonos a esta conferencia. William, tú tienes la palabra.
Gracias, Marcelo. Sin duda, Marcelo. Cuando estamos hablando de inteligencia, estamos abordando algo muchísimo más exacto. Y bien has dicho, cuando alguna vez hablábamos de vender y que no se consideraba como una profesión y que el que mejor vendía era el que quizá mejor conexión o relación tenía, más empatía, quizá mejor humor, en fin. Está equivocado hoy el mundo si sigue trabajando sobre eso. La ciencia ha avanzado a unos niveles increíbles. Ya tenemos la manera más exacta de generar liderazgo, primero. Segundo, exige estudiar. Es bastante atrevido aceptar una posición nueva en una organización porque posiblemente te da un mejor estatus, un mejor ingreso, pero nos preguntamos si realmente tenemos el conocimiento técnico, metodológico, científico para generar liderazgo. Porque es que así funciona hoy gran parte del liderazgo. Entonces, sin duda, Marcelo, esto se estudia, esto se puede demostrar con gráficas si queremos algo más estadístico. La ciencia hoy nos permite eso. Y algo final, Marcelo, el liderazgo no es una posición que las personas ocupan en las empresas. El liderazgo es una relación y una capacidad de las personas para poder hacer algo diferente desde esas posiciones. De manera que si a mí me ascienden a un nivel superior, no puedo estar tan seguro que mi capacidad técnica, cognitiva en finanzas, si es para el área financiera, me va a llevar también a tener éxito en mis capacidades de dirigir, influir, transformar, generar estrategia, etc. Son cosas totalmente distintas. William, y mientras te doy tiempo para una bocanada de aire, nada más, solo dejo una reflexión boteando ahí en el campo, y es, con este cambio que estamos viviendo hoy, sería, como dices tú, iluso pensar que el éxito que tuvimos nosotros como jefaturas, nuestros procesos y métodos de liderazgo no han sido o no requieren ser cambiantes, no necesitan modificarse, no necesitan reinventarse. Creo que de alguna manera tú lo dirás más adelante. Muy bien. Vamos, el tiempo es nuestro enemigo, así que adelante. Bien, entonces, veamos ya de alguna manera cómo se mueve o cuál es el proceso para elevar nuestra inteligencia de liderazgo. Recordemos, si en nuestros archivos de memoria no tenemos la información necesaria, la herramienta necesaria, cuando nos encontremos ante una situación, problema, simplemente no sabremos actuar. Un ejemplo, tienes un problema con el equipo, hay una fractura en la confianza. Yo te podría hacer la pregunta, ¿qué utilizarías desde hoy, en los elementos modernos de hoy, para poder reactivar la confianza en tus equipos? Y te podría dar 4 o 5 opciones. Si en tu archivo de información no cuentas con esos instrumentos, simplemente podrías ejecutar lo que ya vienes haciendo tradicionalmente, sin ninguna garantía. La inteligencia del liderazgo, entonces, se define como esa capacidad y disposición internas, es decir, tuyas individualmente, para desarrollar procesos mentales que los líderes emplean en su cotidianidad. ¿Para qué? Para resolver múltiples cuestiones relacionadas con los retos que les exige alta efectividad en las tareas y alta conectividad en sus relaciones. La inteligencia de liderazgo, entonces, debería de estar conectada a 3 elementos vitales. Primero, conciencia tuya de cuánto realmente estás produciendo con tu liderazgo, pero especialmente con el conocimiento del liderazgo. Segundo, la articulación ordenada de la información que has comprado y conexión con la realidad para vincularla. Y tercero, la metacognición, que es esencialmente como tú, como líder, estás en capacidad de autorregular, de revisar, de estar permanentemente en renovación constante del conocimiento. Si tú vas a tu
médico especialista, a tu oftalmólogo, y este hombre aún utiliza técnicas de hace 20 o 30 años, te aseguro que entenderás que debes de cambiar. Un odontólogo que hoy no esté utilizando esas avanzadas técnicas para reducir o eliminar el dolor, simplemente está desconectado de su metacognición. Igual decimos, los líderes de hoy pueden haber tenido éxito ayer con algunas buenas prácticas. No hay garantía de que hoy tengan éxito exactamente con las mismas prácticas. Desde esta base, decimos entonces que la inteligencia de liderazgo debe mover nuestro cerebro por 4 etapas fundamentales. Primero, debo reconocer mejor que puedo estar en la etapa del inconsciente incompetente. Es decir, que yo no sé que no sé. Cuando aparece una situación y me exige ese conocimiento, esa capacidad, esas habilidades, es posible que me dé cuenta que soy un incompetente consciente. Incompetente, es decir, que no puedo ejecutar y resolver un problema. Y en este momento, alguno de ustedes me pusiera un problema de ingeniería hidráulica o eléctrica, te garantizo que estoy en el cuadro número 1. Pero al ponerme el problema, me doy cuenta que no sé, simplemente incompetente consciente. Allí es donde parte el reto de los líderes para volverse incompetentes conscientes. Es decir, tú ya sabes qué sabes. Y por último, de la repetición, de la mecánica, esto se va a la meta conciencia, al fondo de la conciencia, a ese fondo del iceberg, y entonces empezamos a ejecutar mecánicamente muchos procesos altísimamente efectivos, como por ejemplo conducir un vehículo. Ya no tienes que estar mirando los pedales del auto, no tienes que estar mirando la barra de cambios para producir el cambio, y entramos a una mecánica que tiene que ser renovada, que tiene que ser actualizada. Al pasar por estos procesos, entonces, entendemos que la inteligencia de liderazgo debe atravesar 5 fases fundamentales. La primera, ante una situación cualquiera de los retos que se le exige al líder resolver, porque hay retos financieros, retos de marketing, retos de producción, problemas. Simplemente algo que hay que resolver. El liderazgo también tiene unos temas que hay que resolver, que los vamos a ver en un momento. Exige que tú tengas, primero, capacidad de enfocarte en los datos más sobresalientes que componen la situación. A esto se le llama foco atencional y filtrar el conocimiento. Encontrando los datos más importantes, entonces los interpreto y los convierto en información. Etapa 2, codifico. El tercer paso, y es a una velocidad increíble, en la medida que lo hayas practicado. Es decir, que si estás en la etapa del competente inconsciente, simplemente estás moviéndote mecánicamente, pero si estás en la etapa de ya no sé o ya sé que no sé, estás procesando la información con calma. El paso 3 es entrar entonces a buscar en la memoria la información que necesito utilizar, recuperar de allí lo que necesita emplear y al final producir un comportamiento que genera una experiencia. Y aquí quiero ser muy puntual. El liderazgo hoy es un liderazgo de generación de experiencias. En la medida que tú como líder sepas cuáles son las experiencias que tus equipos están esperando vivir, orientarás el conocimiento para marcar la experiencia en estas personas. La confianza al final se consolida por ese marco de experiencias que el líder va generando. Entonces, cuando tenemos esos procesos cognitivos, necesariamente atravesamos o debemos cumplir mejor por 6 objetivos de lo que llamamos el liderazgo consciente.
Es decir, tú como líder, si no eres consciente de que eres el líder, es decir, la persona que da dirección, la persona que acompaña, que guía, que muestra futuro, que traza estrategia, si estás perdido de ese nivel consciente, puedes perder esta ruta obligada. Primero, un líder consciente clarifica la visión, es decir, calibra los pilares de la visión, de la misión, de la organización con los objetivos. Segundo, potencia las relaciones, es decir, se ocupa de tejer redes de apoyo con un ambiente competitivo, productivo, conciencia en que tienes que crear redes de apoyo sanas. Tercero, desarrolla el talento. El líder consciente hoy es un desarrollador de personas, es un facilitador del conocimiento. Ya no es la persona que está simplemente sentada allí operando sin ver en el fondo qué necesitan las personas de su conocimiento. El cuarto paso, elevar el engagement. Este factor fundamental que hoy conectamos a la inteligencia del liderazgo. ¿Cómo podemos potenciar la energía, el interés y la concentración de las personas en sus tareas para que se eleve su nivel de motivación, de compromiso y realmente de productividad? El quinto punto, incrementa la productividad. Influye conscientemente y eleva el enfoque en las metas superiores. Y pareciera que aquí sería el único punto que algunos líderes están mirando, y es cómo logramos los resultados. ¿Cómo logramos los resultados? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto nos falta? Pero olvidamos que hemos perdido la conexión de los otros 6 objetivos de este liderazgo consciente. Y al final, quizá uno de los grandes retos es cómo remodelo la cultura de liderazgo en la organización. Cómo luego influir en el sistema de pensamiento de nuestra organización. Estos son 6 objetivos de liderazgo muy, muy elevados para entender ahora cómo los aplicamos a la inteligencia de liderazgo. Estupendo, William, te agradezco mucho. Entiendo que me vas a dar paso para hacer un momento de interacción con todos nuestros participantes. En el chat general estoy enviando un link este momento. Por favor, mientras tú te desenganchas, William, quiero que la gente vaya a ese chat. Por favor, confírmenme que lo están recibiendo y me permite nada más llevarles a ustedes a una encuesta que queremos compartir. Queremos que ustedes, por favor, me van dando su ok. Si pueden ver, por favor, William, con tu micrófono me confirmas. Sí. Estamos viendo esta primera encuesta que tiene una sección. La pregunta es clara, ustedes tienen el link, por favor, es una liga, denle un clic y por favor vengan a este portal. La pregunta es cuál de los 6 retos, lo marcamos con R mayúscula, de liderazgo actual, cree usted deben ser fortalecidos en la cultura de liderazgo en su empresa. Quiero que nos sentemos en el hoy. Y tenemos 6 grandes retos. Por favor, marque uno de ellos, el que usted considera que es el de mayor impacto. Vamos a dejar nada más unos pocos minutos para que todos vayan a esa liga, puedan accesar y nos puedan retroalimentar dentro de la plataforma. Mientras tanto, yo voy a desengancharme. Voy a darte unos segundos, nada más, William. Me estoy desenganchando este momento para que tú puedas volver nuevamente a conectar con la audiencia y en pocos minutos estaremos, gracias, veo ya tu pantalla, en pocos minutos estaremos después viendo los resultados que arrojó esta participación. Por favor, por interno, solo me confirman si la liga llegó sin ningún inconveniente. Y mientras tanto eso sucede, que es nada más por el chat interno, William, la palabra es tuya. Adelante, que estamos con mucha expectativa de saber qué nos respondió todo el grupo de personas que gentilmente nos acompañan. Marcelo, gracias. Efectivamente, esto es muestra de cómo hay centros especializados en el mundo que siguen midiendo efectos del liderazgo. El Centro Creativo de Liderazgo centro en Estados Unidos
En el 2019, el año pasado, realizó una encuesta para medir cuáles eran los retos que los líderes hoy estaban enfrentando. Curiosamente era el año pasado, algunos posiblemente se modifiquen, pero yo revisando creo que siguen siendo los mismos. Hong Kong, Egipto, India, Singapur, España, Reino Unido y Estados Unidos participaron. 763 participantes de gerencia media, alta gerencia y obviamente presidencias, CEOs de compañías muy importantes del mundo. Estos fueron los 6 retos. El primero, tenemos que aprender a gestionar las emociones ante las presiones. El segundo, tenemos que crear una cultura de relaciones sanas y de aportación colectiva. El tercer reto, el reto de asegurar que las decisiones conserven coherencia organizacional, es decir, ética, moral, transparencia, todos esos códigos de valores pegados a las decisiones que se toman. El cuarto reto, efectividad estratégica en medio de la ambigüedad y las crisis. El quinto reto, liderar el cambio en entornos VUCA. Y el sexto reto fundamental, pues hablaban básicamente de cómo logramos cumplir nuestras metas y objetivos. Observen cómo los 5 anteriores podrían ser los que nos llevarían al sexto reto. Es decir, que los resultados y las metas pueden perfectamente ser consecuencia de si hemos o no gestionado inteligentemente los retos anteriores. Estos 6 retos nos arrojaron entonces la identificación de las 10 situaciones o escenarios que todos los líderes hoy tenemos que saber intervenir inteligentemente. Es decir, capaces de tener fuente de datos, información correcta, convertirla en práctica, en exposición para poder abordar esto. Si no tenemos la información actualizada, cada uno de estos escenarios serán verdaderamente críticos para los líderes cuando tengan que enfrentarlos. El primer escenario, conflictos internos, débil gestión de las emociones. Y quisiera pedirles que mentalmente vayan observando y quizá marcando cuáles pueden en su compañía estar siendo en este momento críticos. El segundo escenario, debilitamiento del engagement. Tercer escenario, fracturas internas de las relaciones. Cuarto escenario, turbulencia interna en los equipos y entre las áreas. Quinto escenario, desajustes filosóficos y éticos frente a las conductas de los líderes. Sexto escenario, alta tensión frente a lo incierto, desenfocando a las personas. Séptimo escenario, desenfoque de la estrategia, una mirada muy estrecha solo por los resultados. Octavo escenario, resistencia al cambio y protección del confort. Noveno escenario, baja aportación para crear nuevas maneras de hacer las cosas. Y el décimo escenario, pérdida del enfoque en resultados. Si ustedes miran, he marcado cada escenario, problema que tú tienes que entrar a intervenir porque eres el líder, y observa cómo se vinculan con los diferentes retos que acabamos de estudiar. Marcelo, te doy la palabra. Creo que podríamos aplicar una siguiente encuesta. Claro que sí, muchas gracias, William. Ya está nuevamente en el link general la posibilidad de que puedan ir a la siguiente encuesta y, por favor, fundamental el poderlo hacer. Permítanme confirmar si están viendo la segunda encuesta. William, tú me puedes dar en pantalla. Estamos perfecto. Viendo. Esta segunda encuesta tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales escenarios que hoy usted considera en esta crisis mundial que más se han hecho presentes como factores críticos de liderazgo en su empresa? Jerarquice su respuesta. El de mayor impacto va al principio como número 1 y así de forma descendente en función de jerarquía. Usted, el momento que va a contestar, usted puede mover cualquiera de estas categorías y ponerlas de número 1. La que venga después de en importancia, en impacto, póngale de número 2
y trate de clasificar de 1 a 10, de mayor importante a menor importante, de acuerdo a su criterio. Gracias por tomar esos segundos, por tomar ese tiempo. Vamos a dejar unos minutos, esta encuesta es un poquito más larga, pero al final vamos a ver qué es lo que nos está diciendo un grupo de más de 140 personas, líderes de diferentes países, estamos en muchas latitudes. Russell Bedford Latinoamérica se ha unido para hacer con estos líderes este tipo de entendimiento, de explicación, de poder comprender desde los negocios qué es lo que está pasando, así que por favor no deje de llenar su encuesta. Yo voy nuevamente a tratar de desengancharme. William seguramente está nuevamente poniendo ya su presentación en pantalla, mientras damos unos pequeños segundos a ustedes para que puedan terminar esta segunda encuesta. Nada más y antes de darte nuevamente paso a ti, William, hay una pregunta que quisiera que la vayamos reformulando y así les damos tiempo a quienes están presentes que mientras van llenando esta encuesta, esta segunda encuesta, también podamos conectar con lo que tú acabas de hablar. La pregunta lo hace Griselda y dice, ¿cómo haces cuando la gente con altos puestos no son buenos líderes, pero se supone que lo son por el puesto y personas de niveles más abajo de ellos, sí, lo pueden ser y no les dan el respaldo u oportunidad? Me parece que cae como anillo al dedo, porque ese es el sentir de las personas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esto sucede? William, si nos atas con todo lo que estás viendo, más de los escenarios y los retos que estabas hablando, esto es una realidad que se da. Te doy la palabra, por favor, adelante. Bien, Marcelo, te agradezco mucho. Sin duda, para entregarle el timón del barco a una persona para que sea el capitán o la mujer que va a capitanear este barco, hay unos elementos fundamentales que hay que reconocer y es sus capacidades técnicas, que al comienzo podrían ser verdaderamente importantes. Yo no puedo entregarle a cualquier persona la dirección de esta compañía si no tiene sus habilidades técnicas en muy buen nivel. Pero segundo, los estudios por más de 20 años del doctor Goleman en la Universidad de Harvard, siguiendo a estudiantes brillantes, genios, que fueron avanzando por su vida y el doctor Goleman siguiéndoles en su proyección de carrera profesional, al final encontró cómo estas personas, al no tener verdaderamente capacidad, no de liderazgo, capacidad de generar confianza en su liderazgo, porque el liderazgo de esta persona posiblemente existe. Lo que pasa es que no tiene conexión con la realidad de la organización. Entonces, estas personas encontraron que porcentajes de casi el 30 y 40% que habían llegado a posiciones muy altas habían hecho mucho daño a las compañías, habían generado gran daño emocional, social, cultural y habían producido sencillamente unos costos muy elevados en los daños emocionales y culturales. Sin embargo, todo depende de lo que la organización como cultura esté determinando. Si esta persona, o mejor, si esta organización le interesa solamente los resultados, tendrán que tener allí a una persona que en su momento solamente mire resultados. El costo es muy alto. Segundo, estamos hablando posiblemente de una persona que ha pasado su vida dirigiendo, pero no estudiando el liderazgo. Hoy quiero que nos llevemos algo fundamental. Si tú no estudias el liderazgo, estás en un riesgo muy alto de ser una persona como la que nuestra invitada, que pasé el nombre de este momento, me excusan, nos está planteando. Entonces, el segundo punto, dices tú, sí, hay personas debajo de él que tienen capacidades de liderazgo. Bueno, pues el gran reto para estas personas es cómo logran ir demostrando esas capacidades de liderazgo para no quedarse en posiciones de víctimas de no encontrar oportunidades. Pero también depende de la estructura misma de la organización, que posiblemente maneja unos poderes diferentes, muy orientada hacia la política, hacia la vinculación relacional, y posiblemente estas personas tendrán que ir a buscar
otros lugares. Hablo como si fuera sencillo, pero no lo es. Sin embargo, no es la primera persona que me pregunta, ¿qué hacemos con estos líderes? Pues mira, algunos lo que hacen es ser revolcados o removidos y otros simplemente es esperar a que salgan de allí mientras la cultura sufre los daños más irreparables. Gracias, William. Realmente la persona que nos compartiera, Griselda, nada Griselda. más quería recordarte el nombre. Y me parece muy profundo la pregunta y sobre todo también la respuesta. Yo creo que internamente uno debe concentrarse en su círculo de influencia, en lo que dependa de ti. Mover las estructuras en las organizaciones es muy complejo y mientras más vas agrandando tu anillo de influencia tuya, el anillo que está más externo, lo explicabas nada más en el anterior conversatorio, William, se va haciendo más pequeño. La gente se paraliza porque dice, el líder que está sobre mí no es una persona que me da participación, es una persona que es autoritaria, no me da oportunidades. Sí, es verdad. Pero las organizaciones están cambiando porque el mundo está cambiando. Y ese liderazgo de jerarquía, cada vez somos más colaborativos y siempre va a haber oportunidad para alguien que va acrecentando ese anillo. Te quiero nada más anticipar, William. Las respuestas que están saliendo son fantásticas. Yo me he quedado asombrado en una de ellas que te compartiré y compartiré con el equipo en poco. Así que como tenemos el tiempo justo para nosotros, te doy la palabra nuevamente. Perfecto. Estos 10 escenarios podrían convertirse en un caos para la mente del líder, porque podría suceder que el reto 1, los conflictos internos, puedan afectar la pérdida del enfoque en resultados, o podría ser que el debilitamiento del engagement esté afectando y generando una resistencia al cambio, o podría suceder de todo un poco. Es decir, este podría ser el escenario de un líder que sin haber estudiado el liderazgo resuelve los problemas o las situaciones a pupitrazos, como decimos en Colombia, a golpe de espada. Cuando tengamos el conocimiento, podríamos decir que cada uno de estos retos sí se pueden resolver técnicamente. La inteligencia de liderazgo, entonces, integra básicamente 5 tipos de inteligencias que de alguna manera resuelven tanto estas problemáticas como los retos que estamos encontrando. Encontramos 5 tipos de inteligencias que vinculadas, integradas y no separadas, como ha sucedido típicamente, que las personas se forman en inteligencia emocional, toman un programa de 2 días o de 3 días o de 5 días o de un mes y pasa el tiempo y al año tomo algo que se llama inteligencia práctica y no hay ninguna relación. Entonces estamos perdiendo verdaderamente la oportunidad de convertir ese capital en una riqueza organizacional. Las 5 inteligencias. La primera inteligencia es la inteligencia emocional. Es la capacidad de gestionar de manera influyente en las emociones propias y en las de los demás para tomar decisiones. La inteligencia social, relacional, la capacidad de gestionar de manera influyente las relaciones, construir redes de apoyo. La inteligencia moral, la gestión influyente para actuar correctamente. No es si lo haces bien, es si se está haciendo de manera correcta, coherente, consistente. La inteligencia práctica, la capacidad de gestionar de manera influyente a las personas para afrontar la ambigüedad y la complejidad que es el día nuestro, de aquí en adelante aún más. Y el último, la inteligencia adaptativa, la gestión, la capacidad de gestionar de manera influyente el cambio y la transformación. 5 inteligencias que vinculadas por detrás de ellas con datos, información, instrumentos, herramientas, métricas, trazadas y vinculadas, nos crean una matriz que sabremos separar frente a cada una de estas situaciones. Podremos elegir de manera ordenada, encontrar la información exacta y resolver al máximo posible los problemas. Un ejemplo, por favor, un ejemplo. Supongamos que hay una turbulencia interna en los equipos
o en las áreas de tu organización. Quiero que ustedes me ayuden a resolver esta situación. Te entrego 5 datos. El dato 1, hay pérdida de objetivos comunes. El dato 2, hay una fractura de la confianza. El dato 3, lucha de poderes. El dato 4, brecha generacional. El dato 5, desenfoque en la estrategia. Los datos son simplemente datos. Si tú como líder estás hablando de inteligencia de liderazgo, tendrás que saber leer los datos y convertirlos en información. Vamos a suponer que leyendo los datos, el dato que he leído es que existe una brecha generacional importante que me está produciendo un efecto de turbulencia en el equipo. Ya teniendo esto, tendré que pasar por el resto de carpetas para poder tomar la decisión y resolver el problema. Supongamos que la carpeta 1, es decir, fuimos a la memoria, a la atención, filtramos el conocimiento, convertimos los datos y dijimos, aquí hay una diferencia de conocimientos, de edades y de responsabilidades. Muy bien, codifico esa información. Hay el ingreso de 3 miembros nuevos al equipo que gravitan por fuera del centro de influencia del líder. Bien, voy al almacén. ¿Qué guardo en el almacén? Todo el conocimiento que has comprado, todo el conocimiento que has adquirido. Seminarios, talleres, programas, libros, workshop, lo que quieras. Todo lo que te has comprado o te han comprado y que tú has creído que han sido regalos. Entras allí, empiezas a buscar por toda parte, posiblemente es como una caja de herramientas, llena de herramientas, pero no sabes cuál vas a utilizar. Si eso es así, la inteligencia de liderazgo te garantiza que tienes que crear un orden mental conectado a cada una de las situaciones. El paso 6. Suponemos que entras y encuentras la herramienta que es. Y encuentras 2 que compraste en un programa. 1, el modelo situacional y 2, el espiral de influencia. Podrías encontrar 10 más, pero tú crees, desde tu criterio como líder, que estas 2 serán las herramientas que vas a utilizar para atacar el problema. La gran pregunta, te la dejo, para que allá individualmente, donde estás en este momento, con quienes estés en este momento, debatan cuál de las 2 herramientas utilizarían para atacar este problema. Primero, ¿utilizarían el modelo situacional según la madurez? ¿O utilizarían el espiral de influencia según las 4 estrategias para utilizarlo? Si utilizas el espiral de relacionamiento, ¿cuál de las estrategias podrías utilizar primero? Engagement más aportación o aportación más feedback para cambiar resultados. En este momento tu mente tiene que estar viajando a la memoria, al almacén donde tienes los datos que has comprado, y si no encuentras la solución, el problema va a continuar o intentas solucionarlo con el medicamento que no está creado para eso. Si tú dices, es el espiral, yo te preguntaría, ¿vas a utilizar el espiral y vas a utilizar el feedback? ¿Cuál de las 2 herramientas crees tú que frente a este problema es mucho más efectivo utilizar? ¿Sois o mimo? Guardo silencio para que estés viajando a tu caja de herramientas, en tu memoria, en el almacén de conocimientos que has comprado, y si no encuentras cuál utilizar en alguna parte de ese archivo, está perdida la plata que se dedicó a ese conocimiento, que hoy es un gasto inmenso posiblemente. Bien. Al final, y para cerrar, esta es la ruta definitiva para elaborar un proceso cognitivo lógico de la inteligencia de liderazgo. Es decir, que para que podamos los líderes abordar las situaciones del día a día, que cada vez son más complejas y que parten de esas 10 que acabamos de ver, el proceso natural, mecánico, el modelo ideal que hemos probado y que funciona notablemente, son estos 10 pasos.
tomar los datos, hacer el análisis, viajar y convertirla en información, vincular esa información a la problemática, seleccionar la herramienta, aplicar la herramienta, buscar la solución, reflexionar el resultado, remodelar con nueva herramienta o nuevo método si es necesario y al final socializar el resultado y el conocimiento para ir creando capital intelectual. Ese dólar que la compañía compró o dedicó a comprar este modelo debe ser devuelto con un problema resuelto que hará que la productividad, los resultados en general de la organización se vean reflejados en productividad. William, Marcelo. fantástico, sí, fantástico. Me quedé sin palabras, William, porque realmente me botaste nuevamente a cuando tenía también trabajo en la línea y donde también tuve jefes y donde también me conecto con lo que sucede. Me hace pensar como la primera época que nacieron las computadoras y uno aprendía viendo al de al lado, ¿sí? Nadie quería ir al curso de Excel básico, pero todos queríamos ya intermedio para arriba, pero nadie sabía lo fundamento. Aprendimos viendo, pero era pues como falta de capacidad poder decir, oye, tengo que ir al básico. Y me lleva a este momento, a esta reflexión. El liderazgo lo aprendimos de cómo nuestros jefes fueron también con nosotros. Así aprenden los hijos de sus padres cómo los fueron educando. Pero si nosotros no pulimos y nosotros no tenemos una caja de herramientas, si nosotros no profundizamos en el método, en el aprendizaje, en aquellos aspectos que están probados y que permite gestionar de una manera efectiva, lo que estamos haciendo es tener una aspirina para todo lo que pasa. Es el mismo modelo, el mismo estilo, la misma situación, ¿sí? Para que nos dé resultados diferentes. Me dejas una inquietud fantástica ahí, William, y creo que es un buen momento, si tú te desenganchas, me permites a mí ir a ver qué pasó con los resultados, ¿sí? Antes de ello, nada más, y qué bueno verte en pantalla, estoy dejando un link, es el último, sé que hemos abusado de nuestros amigos que nos acompañan hoy en la conferencia. Este último link que acabo de enviar tiene que ver ya con el resultado de la conferencia. Este es un estándar, primero, de respeto a quienes nos han acompañado hoy y segundo, es un estándar completo de mejoramiento y de eficiencia. Este es nuestro estándar internacional. El respeto de preguntarle a usted qué piensa de la conferencia, qué le aportó, qué reflexiones. Yo siempre he dicho que una sola buena idea que me deje un proceso de interacción cognitiva paga cualquier tiempo o recurso que haya invertido. Una sola idea es fundamental. Y quiero que nada más, si es que usted sale con más inquietudes que con respuesta, logramos el propósito fundamental, que es despertar usted, salir de ese inconsciente incompetente. Oye, ahora sí, ya sé que no sé, y yo creo que ese es un primer punto para cualquier proceso de cambio. He dejado la liga, he dejado el link para que nos den, obviamente, su clic, nos reporten la esencia en este momento de reflexión sobre la sesión y me voy ya a los resultados. William, déjame saber si es que tú estás viendo los resultados en este instante, por favor. William, te escucho en pantalla, ¿sí? Mira que la primera pregunta tiene 82 respuestas y te voy a decir que me he quedado con la boca abierta. Tú hiciste una pregunta y dijiste, ¿cuál de los 6 retos de liderazgo actual cree usted que deben ser fortalecidos? Y mira la respuesta. Lo primero que me llama la atención es que el líder, el cambio, ¿sí? Si en este entorno VUCA es un gran reto y no tiene ninguna valoración. Nadie votó por esa. Para mí es un realmente cortocircuito. Sí. He caído nuevamente a mi incompetencia. Ahora sí no sé nada. ¿Qué nos dice? Tenemos la cultura de relaciones sanas y aportación colectiva, por supuesto, se lleva la gran mayoría, más del 25%, ¿no es cierto?, de toda esta interacción. Segundo, tenemos a gestionar las emociones. Tercero, tenemos a asegurar que estas decisiones vayan sin lugar a dudas en la coherencia de la organización. No sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí realmente me ha dejado bastante confundido. Entendí que el liderazgo y en el cambio en este momento eran determinantes, pero su palabra y los hechos
son los que hablan. Ya darás tú tu opinión en unos minutos nada más, William. Quiero ir a la siguiente encuesta, que esta tiene una dificultad, sobre todo en la interpretación, porque el jerarquizar nos da este tipo de cuadros. En verde, lo que está estableciendo es el nivel de acuerdo donde las personas que dieron la encuesta han puesto como o jerarquizado como las más importantes, han coincidido dentro de eso. Lo rojo no es que sea incorrecto, simplemente no guarda la correlación directa a que ha sido jerarquizado. Entonces, vámonos, la tensión frente a lo incierto está dominando sin lugar a dudas como la primera de los aspectos que tiene la gente como claro que debe estar en su prioridad número 1. La siguiente que marca es la de baja aportación para crear nuevas maneras de hacer las cosas. Seguida por 2 que puntúan exactamente igual, los desajustes filosóficos y la turbulencia interna de los equipos. Dejo nada más un vistazo para que miremos las otras, son 10, tenemos menos respuestas en esta, y claro, es entendible porque a la final nos han dado, obviamente es una encuesta un poquito más larga. Y nada más preguntando pues a todos a quienes todavía estábamos pidiendo nuestra liga, todavía no nos responden sobre la última liga que damos, así que les vamos a pedir, por favor, no nos dejen con la inquietud de saber qué piensan, qué sienten con respecto a este conversatorio. Voy a darte paso, me voy a desenganchar, William, y les pido, la liga está lista, por favor, no dejen de compartirnos, para nosotros es una gentileza de su parte hacer. William, ¿estás tú en el comando? Yo veo tu pantalla en grande. Gracias, Marcelo. Muy bien, sí, les recomendamos a todos sus opiniones, que son muy importantes precisamente para continuar mejorando, para continuar elevando la calidad de estos encuentros. Bueno, sin duda, Marcelo, yo también quedé sorprendido, pero no tanto. Quiero decirte algo. En la primera encuesta, el cambio no se ve graficado como algo verdaderamente de reto. Habría que revisar muchos factores, pero solamente quiero decir que los otros elementos que sí fueron considerados como necesarios retos vitales hoy, necesariamente exigirán cambios. Entonces, no solamente el cambio es en una etapa precisa donde hay que generar un cambio, es también cómo ese cambio se tiene que administrar y gestionar, que es hoy, sin duda, una de las grandes habilidades que están poniendo a prueba a líderes, incluso, por no mencionar nombres, conocidos en el mundo, grandes presidentes de países muy grandes. No han podido gestionar la crisis. Entonces, al final, creo que el concepto de que no aparezca la barra de cambio nos está diciendo que de alguna manera las otras retos necesitarán vitalmente de que los líderes entren a entender cómo van a abordar la nueva forma de vida. Primer punto. El segundo, increíble, la baja aportación es parte de la incertidumbre vital, de lo incierto. Mira, si vamos a ver a la palabra líder o liderazgo, que es dar dirección, en este momento, esta brújula loca de las personas por dentro de las empresas, las sociedades, los países, las familias, estamos moviéndonos como de alguna manera por instintos. Es cuando necesitamos a un líder que nos marque el rumbo, nos defina la estrategia, nos hable de los próximos escenarios. Esa es una de las grandes capacidades de un líder y no es menos que domine los datos y la estrategia. Pero cuando hay algo incierto, las personas nos asustamos y nos lanzamos al agua, como seguramente sucedió en este viaje de don Cristóbal Colón y estos hombres que venían a una tierra que no creían que existiera. En este momento, los líderes tenemos que generar elevados niveles de confianza, no desde el discurso carismático, no desde el discurso de motivación, sino desde el acompañamiento y la comunicación permanente de lo que se está haciendo para salir adelante. Me despido, Marcelo, a todas las Excelente, personas. William, gracias. Ahí estamos viendo tu última diapositiva.
donde nos dejas, como siempre, un mensaje inspirador y reflexivo. No quisiera que se desconecten todavía, no vamos a tomar más de 2 minutos, es más, nos queda 1 minuto, hemos cumplido a cabalidad con el tiempo. Solo dejar una reflexión final. Las personas anteriormente, líderes de nuestras organizaciones, los líderes de recursos humanos, hemos venido trabajando fuertemente para poder construir una visión de organización basada en data, basada en hechos, en datos, en estudios científicos. Y creo que el talento humano, ese capital intelectual del que tú has hablado, no puede estar lejos de eso. El capital, como todos aprendimos, o se invierte o realmente se va desgastando en el tiempo. La pregunta no es solo la capacitación, porque uno cree que se resuelve con capacitación. Lo que tú nos has presentado lo elevaste a un nivel de estrategia. How2Be, ¿no es cierto?, en alianza y en trabajo con Russell Bedford como la unidad estratégica, sabe que debe ser una estrategia. Y esta estrategia debe cumplir esos propósitos. Se logra a través de traer las mejores prácticas, las mejores palancas para que la gente se potencie. Voy a pedir nada más el minuto que nos quedaba, que está corriéndose en este instante, para pedir a Cristina, como parte de la despedida, que conozcan un poquito, 2 minutos nada más, de nuestro video corporativo que al inicio estuvo con un poco de dificultad en el sonido, y no digo poco, sino realmente no se escuchó el sonido, para que por favor conozcan quiénes somos. Les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales en todos los países, les invitamos que nos pregunten cómo hacemos lo que hacemos, cómo hemos ayudado a muchas empresas a dar ese salto al siguiente nivel. Y el momento que ustedes nos permitan a nosotros compartir con ustedes esas experiencias y vivencias, se va a dar cuenta que tener un verdadero socio estratégico en un momento como el que es actual, el que vivimos en este mundo tan complejo y cambiante, es la mejor decisión. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, William Ramos. Eres un amigo entrañable. Gracias por tu participación y tu esfuerzo. Gracias a todos. Cerramos la conferencia. Un aplauso para todos ustedes.